Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia y por concedernos, Padre, esta oportunidad de presentar el mensaje de tu palabra. Nosotros, Señor, estamos en completa dependencia de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, quitando nuestra vil figura y poniendo la tuya. Señor, que seas tú, Padre, obrando en cada corazón y trayendo una palabra de esperanza, de fortaleza, de avivamiento, conforme a tu buena voluntad y a tus buenos planes. En el nombre de Jesús. Amén. Y así con sus Biblias abiertas, Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hazla, Señor, explicativa a nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo. Que tú hables, Señor, a cada necesidad, a cada dificultad, a cada situación, Padre. No solo de aquellos que nos están siguiendo, que nos están escuchando en la iglesia, sino aquellos que están conectados a través de la radio, en cualquier parte del mundo. Espíritu Santo, ministra sus corazones conforme a tu voluntad y a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay algo que nosotros llamamos el efecto dominó. El efecto dominó es cuando usted pone las piezas del dominó una detrás de otra y usted tumba la primera pieza y por inercia todas las piezas van a comenzar a caer una detrás de otra. O sea, por una sola pieza que usted tumbó, las demás por default también van cayendo una detrás de otra. Nosotros vemos en este pasaje una decisión y en la vida nosotros tomamos decisiones. Usted toma decisiones importantes en la vida, pero hay decisiones que no tienen esa gran importancia. Por ejemplo, me tengo que levantar, me tengo que acostar, me tengo que vestir. Son decisiones importantes, pero no son tan importantes como, por ejemplo, con quién me voy a casar, ¿verdad? Esas son decisiones importantes. ¿Dónde voy a mudarme? Estas son decisiones importantes que usted toma. Y a diario usted toma muchas decisiones. Pero esas decisiones comienzan con un pensamiento.
una idea, un sentimiento, algo que le llegó a la mente, que brotó en su corazón. Tengo que tomar esta decisión. Y comenzó como un simple pensamiento, pero luego usted la llevó y la ejecutó. Ese pensamiento le dio forma y lo ejecutó. Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que al hablar del hijo pródigo, que es un pasaje muy conocido, necesariamente nosotros tenemos que hablar del corazón de un padre amoroso y perdonador, de un padre lleno de misericordia. Cuando hablamos del hijo pródigo, tenemos que hablar del perdón, tenemos que hablar de la misericordia, tenemos que hablar del favor de Dios, de su compasión. A pesar de que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan también a otros. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones por impulso? Decisiones movidas quizá por sentimientos. Me siento triste, me siento contento. Mire, hay gente que cuando están contentos le prometen a todo el mundo porque están contentos. Pero entonces cuando se va esa alegría, entonces comienzan a recordar y a decir, ay Dios mío, yo no debí decirle que le iba a dar esto, porque mira ahora. Y hay un adagio muy conocido que dice, cuando tú estés contento, no prometas. Porque uno por la emoción del momento, tú puedes hacer promesas que después no sabes ni siquiera cómo cumplir esas promesas. Hay decisiones, hermanos, que son apresuradas, decisiones que tú las tomas rápidamente sin sentarte a analizar, a pensar en las consecuencias, a medir las consecuencias de esas decisiones. Hay decisiones también movidas por el deseo pecaminoso, por un deseo que usted tiene, usted toma una decisión de hacer eso que le domina, que le gobierna, que le controla. Pero también hay decisiones que son motivadas por otros, que otros te motivan, tú no estabas en eso, tú no tenías eso en tu mente, pero alguien se te acercó y te dio una idea y te movió a tomar una decisión. Muchos jóvenes toman decisiones por presión de grupo. Los demás le presionan. Mira, haz esto, utiliza esta moda, ponte de tal manera, haz esto, haz lo otro. Entonces toman decisiones presionadas o movidas por otros. Ahora bien, en Proverbios capítulo 6, versículo 27, la escritura dice que hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su final es camino de muerte. Es decir, hay decisiones, hermanos, que desde el punto de vista personal, tú las ves perfectas y tú dices, este es el camino recto, me está yendo bien, no tengo problemas. Pero dice aquí que su final es un final de muerte. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan a otros, afectan a otros. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Y lo vamos a ver más adelante aquí en este pasaje que hemos seleccionado. Este hijo, que era el menor de la casa, tomó una decisión y esa decisión le pesó haber tomado esa decisión, porque él tenía sus planes,
Él veía todo perfecto, él veía todo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es de muerte. Él no veía el futuro. Él solamente estaba viendo lo que él podía hacer con esa herencia. Él quería llevar a cabo, darle rienda suelta al placer, al deseo de su corazón. Y aquí vemos algunos personajes que intervienen. En primer lugar, el padre, el corazón del padre, el hijo mayor, que ya en una próxima ocasión quizá pudiéramos hablar sobre el hijo mayor, que casi no se habla sobre el hijo mayor, el hijo menor y también los jornaleros de la casa, porque este hombre tenía abundancia, era un hombre muy holgado. Pero vemos aquí, hermanos, vaya conmigo, en Lucas capítulo 15, dice que uno de los hijos, el menor, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre no rehusó en dárselo. La ley, la ley judía otorgaba una tercera parte al hijo más joven. Y según Primero de Reyes, capítulo 1, verso 2, un padre judío podía legar su riqueza antes de su muerte. Él estaba pidiendo antes de morir. Ya él estaba pensando en la herencia. Habrán hijos en este tiempo que están pensando en la herencia. Sus padres no se han muerto y ya ellos están repartiendo los bienes. Como dicen, está repartiendo la leche y la vaca no está comprada todavía. Y ya están repartiendo la leche. Era el deseo del corazón de este muchacho, muestra de su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de su padre. Él tenía un plan bien orquestado, bien preparado, pero Dios tenía otro plan. Tú pecas a tu manera, pero tendrás que acarrear las consecuencias a la manera de Dios. Tendrás que regresar a la manera de Dios. Nosotros tomamos decisiones a nuestra manera, pero hay decisiones, una sola decisión, un solo pecado puede afectarnos para el resto de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Cuántas personas han destruido no solamente su familia, su vida por una decisión, por una mala decisión? Han quebrantado un matrimonio de muchos años, lo que ha durado tantos años en construir, en un solo día han destruido todo. Igual sucede con hijos que los padres mueren y le dejan pues la empresa para que continúe con la empresa, y lo que duró ese papá tantos años en levantar esa empresa, los hijos vienen y en un solo mes destruyen todo, despilfarran todo, acaban con todo. Eso nosotros lo hemos visto, hermanos, a diario. Entonces, este hijo le pidió a su padre, dame los bienes que me corresponden. El padre no lo cuestionó, ¿qué tú vas a hacer? Tampoco se lo negó, dice que se lo entregó. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Qué dice la escritura? Que él se fue. ¿Se fue a dónde? A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Él se fue a una provincia apartada, quizás donde nadie supiera de él, donde nadie lo conociera. Pero la vida que él llevó allí fue una vida muy desenfrenada. Ustedes sabían que la falta de temor de Dios en el corazón es como un vehículo en movimiento a alta velocidad, pero sin freno. Cuando no hay temor de Dios en tu corazón, no hay freno, no hay sensibilidad. Él se fue de la casa de la abundancia porque quizás él tenía en planes que al independizarse le iba a ir mejor. Yo voy a ser mi propio dueño, voy a gobernar mi tiempo. Nadie tiene que estar por encima de mí. Yo voy a ser mi propio jefe. Y aquí yo voy a estar mejor. Eso era lo que estaba en su mente. Eso era lo que él pensaba, que él iba a estar mejor. Pero Dios tenía planes diferentes a los que él tenía. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, cuando usted comienza a sacar de una bolsa, algún día se acaba todo. Usted comienza a sacar, pero no le echa. Se va a acabar todo. Algún día se termina, porque todo es pasajero, porque todo es temporal, porque todo está limitado al tiempo y al espacio. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que la gente te valora por lo que tú tienes, posees, por tu posición. La gente te valora. Quizás estaba en el corazón de este muchacho tener posición, destacarse entre los demás, pero él corrompió su corazón, se descompuso, se desenfrenó, malgastó, despilfarró todo lo acabó. Pero Dios tiene medios disciplinarios para acercarnos en su amor, en su misericordia hacia Él, para que le veamos a Él y le conozcamos. ¿Y cuál fue el medio providencial de que Dios utilizó para hacer recapacitar a este muchacho? La hambruna. La hambruna. Dice que cuando él hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. El hambre, hermanos. ¿Cuántos han sentido hambre de los que están aquí o allá? Yo creo que todos hemos pasado, y usted sabe que el hambre no es agradable. Es más, cuando usted se siente con hambre, mire, hasta temblores les da, debilidad. Y cuando usted tiene hambre, si usted tiene que dejar su casa, la deja en busca de comida. Porque como dicen por ahí, el hambre desespera. Vino una gran hambruna en aquella provincia, allí donde él estaba apartado de su padre, a una gran distancia, lejos de la casa de su padre. Dios lo alcanzó porque nadie puede escapar de Dios. Tú no vas a correr más rápido que Dios. Por más lejos que tú te vayas, por más lejos que tú o por donde quiera que tú te escondas, dice la Biblia en Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Hay un monitoreo de Dios donde quiera que tú te metas. Cuando Dios tiene propósito con tu vida, te puedes meter hasta debajo de la tierra, te puedes esconder donde te escondas. Y allí Dios
en su misericordia te alcanza. Por eso el salmista decía en el Salmo 100, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que tú te metas, allí la mano de Dios te alcanza. La hambruna fue tan grande que comenzó a faltarle. Y a pesar de la condición que él estaba, él seguía siendo hijo, porque llevaba el apellido, seguía siendo un hijo pródigo, un hijo que se había ido de la casa. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y es difícil estar arrimado. Es difícil después de estar en tu propia casa. Lo mejor es sentirse en su casa. Cuando usted está en su propia casa, usted pone un vaso ahí, a nadie le molesta porque usted está en su casa. Pero cuando usted está en casa ajena, usted se siente incómodo porque usted no quiere molestar, no se siente confortable. Entonces dice la escritura que él fue y se arrimó. ¿Se arrimó dónde? En uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Para un judío esto era algo muy denigrante. No solamente que violaba la ley, pero era algo bien denigrante. Y dice que allí él estaba, pero fíjese la condición, versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, era una situación, hermano, de aprieto muy fuerte. Él estaba en una encrucijada, en una miseria extrema. Pero ¿quién había traído esa situación a su vida? Consecuencias de su propio pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Una sola decisión, un solo pecado le trajo a él todo esto. Dios providencialmente utilizó esas circunstancias para despertar su conciencia, para hacerle entender, examínate, mira dónde tú estás, lo que tú eras antes, lo que eres ahora. Miren la condición que tú estás. En tu casa tú tenías abundancia. Ahora tú estás deseando llenar tu vientre de comida de cerdos. Hermano, y esto se puede aplicar muy bien a la vida espiritual. ¿Cuántas personas están por ahí que dan lástima, que son títeres del diablo, que son esclavos de los vicios? Eso da pena, da pena. Me duele en mi corazón cuando yo veo jóvenes que están en esa condición, comiendo de las comidas de los cerdos, de las algarrobas del mundo, envuelto en los placeres de este mundo, por no obedecer a Dios, por no escuchar el consejo de sus padres, por no hacer las cosas correctamente. Pero el versículo 17, este muchacho al ver todo esto, entra en una reflexión. Hay una reflexión, porque como dicen, no hay mayor consejo que el que tú mismo te des. Pero Dios trae situaciones a tu vida, fruto de tu propio pecado, y Dios las trae para despertar tu conciencia. Son medios disciplinarios de Dios. Muchas veces te puede acostar en una cama como un medio disciplinario para que tú tengas que levantar tu mirada al cielo
y decir, Dios mío, ayúdame, perdóname, socórreme, te necesito. En el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo. ¿A quién le dijo? Él mismo se estaba hablando. Se estaba hablando a su alma. Él mismo se estaba autoconsejando. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré. Es una decisión. Una decisión. Él no se quedó esperando allí. No, si mi papá se acuerda de mí, que venga y que me levante. Si algún día él quiere venir a levantarme, que me levante. No, él dijo, me levantaré. Me levantaré. No puedes quedar postrado en esa condición. Tienes que suplicar al único que te puede ayudar, que es el Dios Todopoderoso, nadie más. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, este joven se fue prepotente, se fue de la casa altivo, con toda la riqueza. Sin embargo, Dios lo humilló y regresó humillado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, a esa casa no piso, de esa comida no como? Hermanos, si tenemos que escupir hacia arriba y la saliva nos cae nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios nos humilla. Dios no quiere que ver nada con el orgullo. La Escritura dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Lucas 14:11. Lucas 14:11, búsquelo allí. Dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que se humilla será enaltecido. Dios no tiene comunión con el pecado, y el orgullo es pecado y no es de Dios. Y no es de Dios. Dice la palabra que él no le quedó de otra. Él tuvo que entrar en reflexión porque él se le cerraron todas las puertas, se sentía acorralado. Hay momentos que tú te sientes acorralado, que no tienes salida, que se te cierran todas las puertas, que todos los planes que tú tenías orquestados se te desbaratan para que tengas que reflexionar y que decir, pero no tengo otra opción, tengo que regresar, no me queda de otra, tengo que volver a la casa del Padre. Entonces dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Primeramente, nuestros pecados son contra Dios. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es una muestra de humillación, muestra de un verdadero arrepentimiento. El perdón, hermanos, fluye abundantemente del Padre cuando hay arrepentimiento genuino. Aquellos varones que le dijeron al Señor cuando Pedro les predicó el evangelio y ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio se estaba refiriendo al perdón, porque no hay nada que produzca más gozo en esta vida que el perdón y la misericordia. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Después de este joven reflexionar, dice la Escritura que él volvió, regresó a la casa del Padre, versículo 20. Y el Padre, cuando aún estaba lejos, él lo vio y fue movido a misericordia. Porque cuando estaba lejos, el Padre conocía a su Hijo. Cuando usted conoce a una persona, usted la conoce hasta en su manera de caminar. Y usted dice, mira, ahí va Ernesto. Aunque esté lejos, pero ya usted lo conoce. Usted conoce su manera de sentarse, de hablar. Hay personas que solamente sin ver a alguien, solamente por escucharlo, dice, ese es fulano, porque ya lo conocen. Hermano, el Padre nos conoce. El Padre nos conoce y tiene un conocimiento completo de cada uno de nosotros. No hay que informarle nada, no hay que decirle nada. Él lo sabe todo. Este padre, cuando vio a su hijo de lejos, lo vio y lo identificó. Y dice que fue movido a misericordia. La misericordia es la bondad de Dios en acción. Es la bondad de Dios manifestada. Es el favor de Dios siendo desplegado abundantemente. Y en Dios hay abundante misericordia. Aquellos no tenían misericordia porque él quería llenar su vientre de algarrobas y dice que nadie le daba. No había misericordia. Pero él llegó a la casa del Padre. Él llegó al lugar donde estaba la misericordia de una manera sobreabundante. Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió de alegría, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzados en sus pies, traed el becerro más gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. El padre no lo esperó con una correa en la mano. El padre no lo esperó con un palo, con un bate de béisbol. Quizás para reprocharle el daño que hizo o todo lo que había acontecido, toda la falta que le hizo. No, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Y eso es muestra de el amor, la misericordia de Dios, de cómo Dios nos recibe cuando tú y yo confesamos el pecado, cuando tú y yo nos detenemos en los caminos y reflexionamos y decimos, espérate, yo he pecado. Él no culpó a otros, él dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, no soy merecedor de ser llamado tu hijo. He defraudado la familia. He defraudado la casa. Ya no soy digno.
Pero el Padre, todo lo contrario, le pagó con misericordia. Eso es misericordia, hermano. Eso es amor. Y ese amor y esa misericordia la encontramos abundantemente en Dios. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia, que Dios es amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas cometido, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es de toda maldad. Y es que Dios es rico en perdonar. Dios es abundante en misericordia. Siga leyendo conmigo. Nos quedamos aquí en el versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. Hay regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hay fiesta en los cielos cuando alguien confiesa a Cristo y dice yo quiero al Señor, cuando reconoce su pecado. ¿Sabe cuál es el problema de la gente en este tiempo? Que no quiere reconocer el pecado. Siempre estamos buscando culpables a nuestro fracaso. Muchos están diciendo, ¿tú sabes por qué yo estoy así? Por esa mujer. Y hombres dicen, y la mujer dice, ¿tú sabes por qué yo estoy así? Por ese hombre. Y otros dicen, ¿tú sabes por qué yo estoy así? Por ese hijo. Hijos dicen, ¿tú sabes por qué yo estoy así? Por ese padre que me abandonó. Pero cuando nosotros dejamos de buscar culpables y decimos, la fiebre no está en la sábana, está en mí. Yo soy el culpable. Jonás, hasta que no reconoció su falta y dijo, sí, soy yo, tírenme a mí, échenme a mí al agua. La tormenta no se detuvo. Hasta que nosotros no reconocemos nuestro pecado y nos apartamos, como dice la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hasta que el hombre no reconoce su pecado y se aparta de él, no hay abundante misericordia. No hay abundante perdón. El perdón es fruto, hermano, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello que estaba aconteciendo. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo. Esto trajo, hermano, envidia, dolor. Él se enojó y dijo, pero mi papá sabe que yo tantos años he estado aquí en la casa, nunca me he ido, siempre le he servido y él no me ha hecho fiesta, no me ha hecho celebración. Y este que hizo todo ese daño, mira cómo lo ha tratado. Es una muestra, hermano, que Dios no nos trata como nosotros merecemos. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Nosotros merecemos la muerte, el infierno, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Si estamos aquí es por su misericordia. Si estamos aquí es por su gracia. Si estamos aquí es porque Él nos ha hecho bien. Si estamos aquí es porque Él no nos ha tratado
como nosotros merecemos. Vaya conmigo al Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Que cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermano, cuán glorioso es nuestro Dios, cuán grande y misericordioso es nuestro Dios, que tú y yo hemos sido rescatados y hemos sido perdonados por Él. Y esto es motivo de gozo, esto es motivo de alegría, de que tú y yo hemos sido recibidos en la casa del Padre y que Él nos ha hecho bien, porque Él ha mostrado abundante misericordia. Que nosotros también debemos regocijarnos cuando otros son perdonados, que no debemos sentir dolor. Ah, pero mira, a este Dios lo está bendiciendo y a mí no. No, hermanos, debemos gozarnos con aquellos que se gozan. No hay mayor bienaventuranza, no hay mayor dicha en esta tierra que haber sido perdonado. Dios borró nuestras iniquidades, dice por amor de sí mismo. Él echó nuestros pecados a las profundidades del mar. Él ya no se acuerda más. En Cristo es como si nunca hubiésemos pecado, porque en Cristo hay abundante perdón. Por eso dice el apóstol Juan que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay perdón, hay misericordia. Querido amigo que estás escuchando, quiero decirte que hoy es el día para tú tomar la decisión más importante de tu vida. Y es pedirle al Señor perdón por tus pecados. Y es venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Aquel que puede perdonar tus pecados, aquel que puede darte abundante perdón y gracia y darle sentido y propósito a tu vida. La dicha del perdón. Hay un árbol que incluso hay un cántico que habla bien sobre ese árbol, que ese árbol se llama el sándalo. El sándalo tiene una característica que cuando alguien va a cortar ese árbol y comienza con el hacha a darle hachazos a ese árbol para derrumbarlo, para cortarlo, el árbol comienza a expeler un olor, una fragancia. Y dice en ese canto que nosotros debemos ser como el sándalo que perfuma aún el hacha que le hiere. El sándalo expela ese olor, esa fragancia. Y usted dándole hachazo y hachazo y el sándalo botando perfume, perfume, perfume. Eso es muestra del creyente, de aquel que ha sido alcanzado por el Señor, por su misericordia. Quizás te pueden faltar muchas cosas, pero quiero decirte que tú tienes lo mayor y lo mejor, que es el perdón y el favor de Dios. Que tú has sido perdonado y debes aceptar eso en tu vida, el perdón de Dios
aceptar ese perdón. Porque hay personas que han sido perdonados, sí, lo veo en la Biblia, yo le he pedido perdón, pero ellos no se sienten perdonados. Ellos no se sienten perdonados porque hay un sentimiento de culpabilidad, hay un sentimiento que le está martillando continuamente, que le está diciendo, no, acuérdate de lo que tú hiciste, acuérdate de lo que tú hiciste. Y hay creyentes, hermanos, que se visten de buzo y se meten al mar a buscar los pecados de otros. Hermanos, nosotros debemos aceptar ese perdón, abrazar ese perdón y darle gracias a Dios por su perdón. Dios te ha perdonado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Olvida el pasado. Ya todas son hechas nuevas en Él. Por tanto, de aquí en adelante, proyéctate hacia lo que Dios tiene para tu vida. Proyéctate hacia la agenda de Dios. Comienza a caminar conforme a la agenda de Dios para tu vida. Que eso es lo mejor y lo mayor para ti. Inclina tu rostro en esta hora y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos traes por medio de tu palabra, de cómo el Padre amoroso y clemente, así como el Padre, si nosotros siendo malos, nosotros cuando un hijo viene y los recibimos en la casa. De igual manera, Señor, ayúdanos a tener misericordia de otros. Oh Padre, de la manera que nosotros hemos sido perdonados, que podamos también perdonar a otros. Señor, quita, Padre, todo resentimiento, todo rencor, toda falta de perdón, Señor. Purifica nuestros corazones, oh Padre, y ayúdanos a ser, Padre, ese instrumento que tú quieres que seamos. A ser ese instrumento en tus manos para ser usados por ti y alcanzar a otros para tu reino. Oh Padre, entender que en la casa del Padre hay abundante misericordia, hay abundante perdón. Ten misericordia de aquellos que están sumergidos, Señor, en un foso profundo de pecado, que no saben cómo salir, que están deseando llenar su vientre de algarrobas. Padre, que están viviendo desperdiciando su vida, desperdiciando su tiempo, desperdiciando su juventud. Hazle entender tu propósito, Señor. Hazle entender tu voluntad. Revélatele, Señor. Muéstrale tu gran misericordia. Hazle reflexionar para que puedan levantarse hoy y tomar una decisión firme y decir, me levantaré e iré a mi Padre. Oh Señor, que estemos conscientes que todo pecado trae consecuencias y que las consecuencias, así como aquellas tarjetas de crédito, que las usamos a nuestra manera, a nuestro modo, pero tendremos que pagar con intereses. Oh Señor, las consecuencias son dolorosas. El pecado trae consecuencias dolorosas. Líbranos, Señor, de la obra de Satanás. Guarda nuestros corazones y líbranos, Señor, de todo mal. Te presentamos a la iglesia, Emmanuel. Preserva esta iglesia, Padre amado.
Presérvale, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Fortalece a cada uno de los hermanos. Llénales del gozo, de la bienaventuranza de haber sido perdonado. Esto debe producir gozo en nuestros corazones, saber de que estamos en la casa del Padre y que allí tenemos abundancia de pan. Oh Señor, que no estamos desamparados ni somos huérfanos, que hemos sido perdonados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde y la paz de Dios esté con ustedes. Que el Espíritu Santo aplique soberanamente su palabra en